La candidatura a Geoparque de la comarca de Molina y el Alto Tajo es un proyecto que persigue la integración de este territorio en la red global de geoparques. Esta organización internacional, auspiciada por la UNESCO, agrupa 92 territorios en Europa, Asia, América y Oceanía, cuyo objetivo común es el aprovechamiento sostenible de su patrimonio natural y cultural como motor de su desarrollo económico. La comarca de Molina cuenta con un valioso patrimonio geológico, cultural y etnológico que con su integración en esta organización obtendría un prestigioso reconocimiento internacional y un impulso para la dinamización del turismo, así como una estructura de coordinación de las labores de las diferentes administraciones competentes en la gestión de los recursos económicos y turísticos que, en colaboración con los demás miembros de la red, estaría en condiciones de aplicar las más avanzadas estrategias de desarrollo sostenible y gestión de patrimonio a nivel mundial. Por todos estos motivos y confiando en el proyecto del Geoparque, comenzamos una serie de capítulos grabados de forma íntegra en calidad HD para que puedan disfrutar de uno de los lugares más importantes de toda la provincia. En nuestro primer programa partimos del núcleo de este geoparque, que no es otro que la ciudad de Molina de Aragón, donde podremos ver su insignia principal, el castillo, y visitar también algunas de sus iglesias más representativas, además de pasear por los barrios de la Judería y la Morería. Y para conocer un anticipo de todo lo que la comarca de Molina nos tiene que ofrecer, nos adentramos en el Museo Molinés con una amplia muestra de arqueología y fauna de la zona. Molina de Aragón es el punto de partida en un recorrido que nos va a llevar por el Geoparque, que comprende tanto la comarca de Molina como la del Alto Tajo, un enclave natural que vamos a poder descubrir visitando cada uno de sus rincones. Nos encontramos en la calle de Martínez Izquierdo. Estamos aquí con Yolanda Asensio, que es la responsable de turismo en Molina de Aragón y la que me va a contar un poco exactamente dónde nos encontramos y qué edificios podemos disfrutar aquí en Molina. Bueno, pues estamos en una de las calles importantes de nuestra ciudad, donde está situada la iglesia de San Felipe Neri, una de las parroquias principales que tiene nuestra ciudad y en la que podemos contemplar una bonita fachada de orden neoclásico y en la que destaca el bajorrelieve de la aparición de la Virgen a San Felipe Neri. Y también, como bien dices, está dedicada a Narciso Martínez Izquierdo, que fue el primer obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá y que era de un pueblecito muy cercano a nuestra ciudad de Rueda de la Sierra, y por eso se le dedica esta calle aquí en Molina y otra calle muy importante en Madrid. O sea que las iglesias aquí en Molina tienen importancia, porque esta no es la única que podemos encontrar en la ciudad. No, hay muchísimas iglesias, hasta un total de 7 iglesias y 3 ermitas. 4 de ellas funcionan como parroquias principales y el resto, algunas de ellas están desacralizadas y se utilizan normalmente para actos de tipo cultural. Además vemos otro edificio que es representativo de Molina. Sí, es uno de los palacios del mismo nombre, el Palacio de la Familia de los Molina, un bonito palacio del siglo XVI, renacentista, en el que destaca en su portada principal el escudo de Castilla y León, el poder de los reyes sobre los señores de Lara, los señores fundadores de nuestra ciudad, y también los primitivos escudos de Molina con las ruedas de molino. También este edificio o este palacio se utilizó como pósito real. Aquí se acumulaba el trigo y en épocas de gran escasez los señores de Molina lo repartían a la población a precios módicos para que no pudiera subir el precio y todo el mundo hiciera el alimento esencial de la época, que como bien sabéis era el pan, ¿verdad? Hoy en día se le ha dado otros usos y ha sido un hotel de propiedad municipal y ahora posiblemente albergue la Escuela de Hostelería. O sea que ese es uno de los cambios que ha sufrido, pero seguramente pueda seguir sufriendo más, porque es un edificio que ha pasado por muchas manos. Sí, desde luego que sí. Aquí los edificios o los monumentos han tenido muchos usos y para que el patrimonio esté vivo y no se muera, pues lo que hace falta es darle otros usos y aquí en Molina eso lo seguimos manteniendo.
Yolanda, nos hemos venido ahora hasta una de las iglesias más bonitas de aquí de Molina. Sí, es la iglesia de Santa Clara, la joya del románico molinés, y está declarada Monumento Nacional. En origen, esta iglesia se llamó de Santa María de Pedro Gómez porque fue fundada por el primer mayordomo de Doña Blanca, con este nombre, pero posteriormente, en el siglo XVI, los hermanos Malo construyeron el convento de las Clarisas y cambió su nombre por Iglesia de Santa Clara. Como veis, una iglesia totalmente románica al exterior. Vemos este bonito ábside con las columnas triples adosadas al muro, los capiteles de hojas, la decoración de bolas y los modillones de rollo que van recorriendo todo lo que es la parte alta de la iglesia. Igualmente una portada románica, debajo del tejarot vemos esas metopas y esos canecillos de estilo vegetal, y el último arco o arquivolta decorada con puntas de diamante o dientes de sierra, la decoración típicamente del arte románico en España, pero que aquí tiene influencia francesa, porque el primer conde de Molina, don Manrique de Lara, se casa con la vizcondesa de Narbona, doña Mersenda. Cuando se vienen a Molina se van a traer una serie de maestros de obras que van a hacer el arte románico francés por todo lo que es la zona del señorío. Claros ejemplos vamos a ver aquí en Santa Clara, pero también en el monasterio de Buenafuente del Sistal, en el pueblo de Coveta. ¿Qué es lo que más destaca de este interior de Santa Clara? En el interior destacan los arcos apuntados y las bóvedas de crucería sencillas. Ya preconizan lo que son las nuevas formas góticas y se situarían en lo que es la cabecera y también hacia la zona de los pies. Y como no, también destaca lo que es el Santísimo, porque en esta iglesia siempre está expuesto el Santísimo. Desde por la mañana, a las 8 que abren la iglesia, las monjitas, hasta por la tarde, hasta las 7 que la cierran. Además, esta iglesia ha sufrido transformaciones con el paso del tiempo. Sí, desde luego, sufrió una gran transformación al adosarse el convento en el siglo XVI y fue cuando se trasladó la portada situada a los pies a un lado del crucero, como la vemos hoy en día. En el interior también vemos a Santa Clara, ¿no? Aunque el Santísimo es el que está expuesto, Santa Clara es su patrón. Sí, desde luego que sí, la iglesia está dedicada a Santa Clara y también podemos ver a San Antonio y sobre todo a la Virgen de la Inmaculada. Molina le tiene una gran devoción a esta Virgen y por eso el Papa León X, en 1518, concedió una bula extraordinaria a nuestra ciudad, por la cual la noche del 7 al 8 de diciembre se celebra Misa de Gallo y como el día de Nochebuena. Solamente 3 sitios hay en el mundo que tienen este privilegio: la ciudad de Molina, el pueblo de Mula en Murcia y la ciudad del Vaticano. Bueno, Yolanda, nos encontramos ahora ante otra joya de aquí de Molina, ¿no? Y de las iglesias que todavía siguen en activo. Sí, desde luego, estamos situados en la plaza de San Pedro. A esta plaza le da nombre la iglesia del mismo nombre que estamos viendo aquí, y ha sido y sigue siendo hoy la capilla de las monjas ursulinas, porque adosado a esta iglesia estaba el primitivo convento de estas monjas, una fundación del obispo Bejarano en 1818, que trae monjas de la zona de Lorón en Francia e instala este convento aquí en la ciudad de Molina y otro en la ciudad de Sigüenza. Veremos en el interior de esta iglesia también la escultura de Santa Rita de Casia y también el cuerpo de San Valentín el joven, no el de los enamorados, un santo de origen italiano, un soldado romano que viene aquí en 1850, traído de la mano de la familia de los marqueses de Villel. Una bonita figura, bueno, realmente el cuerpo que veremos ahora en el interior, y como no, también destaca el retablo mayor barroco de finales del siglo XVII en el que se introniza San Pedro en la parte alta. Nos encontramos ahora con Luis Palacios ante este Ayuntamiento de la ciudad de Molina, y él es el concejal de turismo y el que me va a contar un poco cómo aquí en Molina se fomenta el turismo. La verdad que Molina tiene un patrimonio histórico artístico que es muy importante. A través de la oficina de turismo, que tenemos 2 personas, pues se hacen visitas guiadas todos los días al castillo y luego otra visita guiada a la ciudad, a lo que es la ciudad. Tenemos un patrimonio histórico, como he dicho anteriormente, muy rico. Iglesias para visitar, hay 4 o 5 iglesias. Está la iglesia de San Felipe, luego está la iglesia de San Pedro, que está ahí mismo, luego está San Gil, luego Santa Clara, que es románica, que es una preciosidad, y luego tenemos el monumento, que es el castillo, que el castillo de Molina Aragón es el segundo más grande de España en extensión y es una verdadera joya.
arquitectónica. Yo, como os digo anteriormente, Molina se merece esa candidatura a geoparque y sería un impulso económico para la zona y para Molina y turístico sobre todo, cuando la zona de Molina como turísticamente para mí es impresionante. Bueno, Yolanda, estamos en la Plaza de España, además una plaza con una particularidad, ¿no?, la que tiene. Sí, desde luego es la plaza principal que tiene la ciudad de Molina, una plaza castellana del siglo XVI que se caracteriza por la horma. Es una calle balconada, un balcón hacia la plaza donde se celebraban las festividades principales y también como una calle que tenía salida por la parte alta de nuestro ayuntamiento. Y justamente en la parte baja de la horma también estuvieron situadas las escribanías. Esto es lo que caracteriza a nuestra plaza mayor. Y también cerquita o anexionado tenemos uno de los palacios principales y más bonitos de la ciudad de Molina, el Palacio de los Marqueses de Enviz, un bonito palacio construido en 1910 en estilo neoclásico, que se caracteriza por las formas, los ritmos, las nuevas construcciones que se realizan a principios del siglo XX y concretamente es de uno de los arquitectos relacionados con Juan de Villanueva, el que hizo la fachada del Museo del Prado. Como podemos ver aquí, está realizado en piedra sillar, bien escuadrada, en piedra arenisca blanca. Se caracteriza por este bonito balcón volado, en la parte alta el escudo de la familia de los marqueses de Enviz y, como vemos, las ventanas flanqueadas por esos bonitos bucráneos, guirnaldas que caracterizan a lo que fueron las formas que vienen desde Roma y desde Grecia también, neoclásico vuelta a los clásicos. Bueno, a cada paso vamos descubriendo algo nuevo y además constante está que aquí ha habido una mezcla de culturas. Sí, desde luego, aquí se ha mezclado la cultura cristiana, la judía y la árabe. De hecho, ahora estamos en uno de estos barrios, el barrio de la Judería. No solamente este barrio ocupaba la calle donde estamos nosotros, sino que se extendía hasta la parte baja de lo que es el castillo. De hecho, luego veremos la zona del Prado de los Judíos, que era este gran barrio que se extendía a lo largo de la ciudad, el barrio de la Morería. No es un barrio, sino simplemente una calle. Por la parte trasera tenía la muralla medieval en la que se asentaban sus edificaciones y también nacía de foso natural el río Gallo, un río con agua. Era muy estratégica esta puerta que estamos viendo, la puerta del baño, que cortaba el acceso tanto al barrio de la Judería como al barrio de la Morería. Dos barrios que vivían intramuros de esa muralla medieval y que convivían más o menos pacíficamente. De hecho, ahora el día 21, 22 y 23 de junio tenemos la feria medieval dedicada a la convivencia de estas tres culturas. O sea, que es importante la convivencia entre toda esta gente que al fin y al cabo con religiones distintas, pero salían adelante. Sí, desde luego que sí, como bien dices, muy diferenciadas en sus culturas, en sus costumbres, pero que vivían más o menos pacíficamente. Yolanda, el agua es muy importante para la ciudad de Molina. Sí, desde luego que sí. De hecho, el río Gallo es uno de los ríos principales, un afluente del Tajo que desemboca en la zona del Puente de San Pedro y que ha sido un río por excelencia cangrejero y truchero. De hecho, Felipe IV, cuando mandó restaurar este puente, probó las truchas de Molina y eran las mejores que había probado en su vida. Y desde entonces todas las truchas que le sirvieron fueron de aquí, de las aguas del Gallo. Y además estamos en un enclave precioso, ¿verdad? Ante este puente de origen medieval que, bueno, cuéntanos un poquito más. Sí, los tres monumentos principales que tiene la ciudad de Molina son el castillo, la iglesia de Santa Clara y el puente románico sobre el río Gallo. Un puente, como veis, fundamentalmente construido en piedra sillar arenisca roja, característica de la zona de Molina, que está formado por tres arcos escarzanos, que son un poquito más rebajados que los arcos de medio punto, y con una inscripción en arenisca blanca que nos cuenta que fue mandado restaurar por Felipe IV en 1640 a Juan de Pontones. Un puente que ha sido el símbolo de nuestra ciudad y también del río Gallo. Y además un lugar de recreo, ¿verdad? Y donde pues antes había otras festividades que se celebraban aquí junto al río.
Sí, antiguamente se celebraban aquí las vaquillas en las ferias y fiestas de la ciudad de Molina, que son del 1 de septiembre al 5, se celebraban aquí las vaquillas. Todo el mundo disfrutaba poniéndose en los petriles de este puente y viendo aquí cómo normalmente te remojabas un poquito, tú y la vaca, los dos al río. Estamos ahora en el interior de uno de los templos más importantes de la ciudad de Molina. Sí, es la iglesia de Santa María la Mayor de San Gil, la parroquia principal que tiene nuestra ciudad, y en ella podemos ver en su interior una gran nave dividida en 3 partes y también uno de los retablos mayores más importantes de la provincia de Guadalajara. Es un retablo dedicado a la Ascensión y creado por la Escuela Seguntina en 1620. Preconiza lo que son las nuevas formas barrocas, pero vuelve también a las formas renacentistas del siglo XVI. En esta parroquia principal también se guardan nuestros patronos, la Virgen del Carmen, el Santísimo Cristo de las Victorias y la que ya hemos hablado, la Virgen de la Inmaculada. Podéis ver que en esta iglesia se celebran los actos principales de nuestra ciudad y de hecho el día 16 de julio tendremos aquí la festividad del Carmen, una de las más importantes de nuestra ciudad, junto con el día 1 de septiembre que se celebra la festividad del Cristo de las Victorias. Sin duda la Virgen del Carmen es una de las más conocidas de la provincia. ¿De qué forma se festeja aquí en Molina de Aragón? Sí, lo que es la festividad del Carmen se celebra, como bien he dicho, el día 16 de julio, está declarada de interés turístico regional y es en ella en la que se procesiona a la Virgen del Carmen por las calles de la ciudad y es llevada por la cofradía militar de Nuestra Señora del Carmen. Es una antigua cofradía religioso-militar muy vinculada a esta Virgen y sobre todo a las familias nobiliarias importantes de la ciudad de Molina. Bueno, Yolanda, no hay castillo sin Molina ni Molina sin castillo, ¿no? Estamos en lo más importante, podríamos decir, de esta ciudad de Molina. Sí, desde luego, el castillo es el monumento principal y más importante que tiene nuestra ciudad. De hecho, no en vano es el segundo castillo más grande de España y el 7º de Europa. O sea que estamos hablando de un castillo de gran envergadura. Como habrás podido ver, este gran castillo está formado por 3 recintos fortificados y amurallados. El principal sería el patio de armas, formado por las torres principales. La segunda zona, el albacar, cerrado por la muralla de cinto. Y la tercera, la que abarcaba toda la villa medieval de Molina. De hecho, en esta zona principal veremos los restos de las antiguas iglesias que ocupaban esta zona del castillo, también de las casas y de las construcciones, sobre todo también no medievales, sino también llevadas a cabo en el siglo XIX por las tropas carlistas, porque este castillo fue un gran asentamiento carlista. Porque este castillo además sufrió muchas transformaciones, ¿no? Incluso se intentó que fuera derruido. Sí, de hecho, a partir del siglo XVI y XVII se transformó sobre todo lo que eran las torres principales y la zona del patio de armas, pero en el siglo XIX fue cuando se llevaron a cabo las numerosas reformas por los carlistas e incluso cuando se fueron ya fue Isabel II la que mandó en 1862 demoler parte de este castillo. Bueno, Yolanda, hemos pasado de la Torre del Homenaje a ¿cuál es la que nos encontramos ahora? Es la Torre de Doña Blanca o Torre de las Armas. Y de hecho en la zona de la balconada que podemos ver ahora tenemos parte del testamento de Doña Blanca, concretamente las últimas palabras. Una frase tan bonita como mi fin, mi bien y el vuestro. Es decir, que ella era por y para Molina. Por y para Molina, exactamente. Vemos ahora la que es la última parte de este castillo de Molina.
Sí, desde la torre de Baluarte estamos viendo la Torre de Aragón, la torre vigía del castillo de Molina, y no solo de este castillo, sino de todos los castillos de la zona del señorío. Está situada en el punto más alto, a 1150 metros, y tiene 18 metros y medio de altura, pero en origen tenía 10 metros más. Por la voladura llevada a cabo en 1810 por las tropas francesas, quedó diezmada o cortada a esa altura. Y no era una torre exenta, como ahora la podemos ver, sino que comunicaba por un camino cubierto una coracha con la puerta de rastrillo o puente levadizo de nuestro castillo donde nos encontramos. O sea, que eso estaba perfectamente comunicado pues para la vigilancia de todo el terreno. Sí, de hecho por esta coracha semienterrada se accedía al punto más alto, a la Torre de Aragón. Desde ahí se avistaban los enemigos, se bajaba por la coracha y se avisaban las tropas que aquí estaban en las torres principales. Ahora nos encontramos ante uno de los últimos yacimientos que se ha descubierto aquí en Molina. Sí, es el llamado Prau de los Judíos o Castil de los Judíos, que era un barrio que surge en el Burgo molinés en la época medieval. Y es importante no solamente por las estructuras arquitectónicas encontradas, sino por la cultura, lo sentimental que aquí podemos tener. De hecho, los restos materiales que descubrimos, entre ellos había 2 anillos, uno de ellos que pertenecía a un notario hebreo llamado Samuel, y otro a una señora que venía a rezar aquí a la sinagoga con un nombre tan curioso como el de era Oro Bueno. Hay una cultura material bastante importante que nos habla de la vida social que se desarrolló aquí en este barrio. Toda la zona del castillo del Prado de los Judíos se extendía hasta la parte baja de la población, hasta lo que hoy es conocido como barrio de la Judería o calle de arriba. Podíamos diferenciar en este Prado unas 6 zonas de interés. La más importante sería la sinagoga, dividida en 3 naves principales, y aquí situaríamos el aljibe, un aljibe subterráneo que posiblemente estuviera realizado antes de la construcción de la sinagoga. Aquí tendríamos donde se leía la Torá y la silla de Elías. Justamente en esta zona se encontraron los restos de una antigua espátula con un orificio, restos de vacías de vidrio y también las 12 monedas de vellón que se utilizaban en el rito de la circuncisión. Adosada a esta construcción de tipo litúrgico, de tipo religioso, estaba una gran construcción pública, un gran edificio público destinado a la resolución de los litigios, estaba vinculado con la justicia. También estaría la escuela talmúdica, el lagar para hacer el vino sagrado y también la casa del rabino. Y luego en esta zona sería la zona o el área artesanal, donde se desarrollaba sobre todo la artesanía relacionada con el vidrio, con los objetos de lujo o semilujo de vidrio, y también bastante el bronce dorado, sobre todo sobre los antiguos oficios que se desarrollaron en la época medieval. De hecho, hay muchas de las piezas, como las ruedas de molino, que se reutilizan para hacer fuego y fundir, por ejemplo, ese vidrio o ese metal de bronce. Y en esta parte estaría el área residencial, el área habitacional, destinada a las casas, unas casas construidas normalmente en yeso y con estructuras de madera muy parecidas a las que hemos visto en la parte baja de la población y que se siguen conservando hoy en día. Muy destructurada ya por lo que es el paso de la carretera realizada en los años 40, pero que todavía se pueden apreciar hoy en día. ¿Qué importancia ha tenido el hecho de descubrir esto para la ciudad de Molina, ¿no? Porque al fin y al cabo es conocer un poco más de su historia. Sí, desde luego que sí, como bien te he dicho, era conocer no solo las estructuras, sino una parte de la vida que se desarrolló aquí en época medieval. Además es uno de los pocos yacimientos que tenemos de esta época, está datado desde el siglo XI hasta el siglo XV y es de los poquitos que tenemos en la zona de Molina, incluso en la zona de Guadalajara, porque sí que se han descubierto muchos castros celtibéricos, pero no de época medieval. Y ya avanzando un poco más, durante todo el rato hemos hablado de la ciudad de Molina. ¿Por qué es ciudad?
Sí, desde luego he estado hablando de la ciudad de Molina porque no es un pueblo y a los molineses les gusta que le llamen la ciudad. Fue reconocida en 1812 por las Cortes de Cádiz y se le dio el título de ciudad por haber expulsado a las tropas francesas del general Roquez hacia la zona del Levante. En honor a este hecho, a que habían expulsado a los franceses, las Cortes de Cádiz le da el reconocimiento de ciudad. Una ciudad, como puedes ver, de unos 4.000 y pico habitantes, pero que seguimos teniendo el título de ciudad. Ahora nos hemos venido con Manuel Monasterio hasta el interior de este Museo de Molina. ¿Qué es lo que nos vamos a poder encontrar aquí? Porque creo que hay un poco de todo. Sí, el Museo de Molina de alguna manera lo que pretende reflejar es la gran diversidad que tenemos en la comarca de Molina. Por una parte presentamos el aspecto geológico y en ese sentido empezamos con la vida en sus comienzos, en sus inicios. Intentamos de alguna manera seguir este hilo conductor que es la vida, por eso de alguna manera también denominamos al Museo de Molina el Museo de la Vida, y comenzamos con la sección de paleontología, la sala de paleontología, muestra de la cual tenemos este pequeño dinosaurio que tenemos aquí al lado y todas las formas de vida que más generales, naturalmente, que nos van conduciendo un poco hasta nuestros días, desde prácticamente el precámbrico hasta ya el Holoceno, hasta las formas finales. Hemos hecho un especial hincapié en el tema del Jurásico, por el tema de los dinosaurios, para los chavales, para los chavales y para los demás, que a mí también me gustan muchísimo, y también los mamíferos como una forma antesala de llegar al mundo actual. Posteriormente, cuando lleguemos al mundo actual, vais a ver que tenemos unas salas que se dedican a la entomología como uno de los elementos bases de la pirámide, digamos así, de alimentación, de sustentación de todos los ecosistemas, y posteriormente tenemos ya el mundo vegetal, la interacción entre los animales y el mundo vegetal en lo que denominamos sala de medio ambiente, sala del Parque Natural del Alto Tajo. Al elemento humano, a la persona como un elemento vivo en esta cadena que estamos hablando, lo tratamos como un elemento mal con la cuestión diferenciadora que es la cultura. Y la cultura en cuanto a cultura adaptativa hasta la llegada de los romanos. Creemos que ya la cultura romana que se impone en esta comarca pues es una cultura no de adaptación al medio ambiente, que es lo que intentamos explicar en todo este proceso, sino una cultura que ya nos es importada. Por ponerlo un poco, por ejemplo, es en comparación el vino y la Coca-Cola, ¿no? El vino es nuestro sentir, nuestra esencia, ¿no? Y sin embargo la Coca-Cola, digámoslo así, que nos viene importada de fuera y ya es mucho más uniforme. Pues eso es un poco lo que queremos desarrollar. En esta sala concreta que estamos en primer lugar es la sala de paleontología, que como decimos indica, nos hace llegar a la vida actual a través de todas las formas de vida o gran parte de las formas de vida anteriores que tenemos desde hace aproximadamente pues unos 3.500 millones de años que comenzó la vida, pero aquí la representación la tenemos sobre unos 600 millones de años, hace unos 600 millones de años hasta nuestros días, que es lo que presentamos en esta sala concretamente. Esto digamos que es una antesala de todo lo que vamos a poder ver en el Geoparque. La gente que quiera venir hasta el Geoparque puede documentarse aquí para lo que luego le espera. Naturalmente, como cualquier museo, es una representación, sobre todo también de aquellos elementos que no pueden estar expuestos en la naturaleza. Por ejemplo, veremos también una serie de huellas y de ignitas que hubo que recogerlas porque en el terreno la degradación de este material era inmediato e inminente. Y también, naturalmente, se puede explicar de una manera más detallada mediante distintos paneles. Con estas muestras que se han recogido como ejemplos, se puede explicar muy detalladamente qué es lo que el espectador está viendo, bastante mejor que en lo que es en el medio ambiente. De todas maneras, lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que ser muy respetuoso con el medio ambiente y que el fin último es que continúen estando allí donde está. Únicamente para preservarlo y para poderlo exponer en unas condiciones dignas es cuando habría que traerlo a los museos, para que vean en todo su esplendor esta naturaleza, este medio ambiente que nos rodea en la comarca de Molina de Aragón, en el Geoparque, futuro Geoparque Europeo, que pretendemos que así sea a partir del 15 de julio. En esta evolución de la vida que podemos ver en este museo, ¿qué papel ocupa el ser humano? Bien, hemos estado viendo a lo largo del museo cómo la vida va evolucionando y el papel distintivo del ser humano, que es la cultura, pero una cultura de tipo adaptativo.
hemos estado hablando del territorio, hemos estado hablando de ecosistemas, hemos hablado de cómo la vida cambia a la naturaleza y la naturaleza también cambia las formas de vida. Bien, pues aquí lo que nos encontramos es presentando la vida aproximadamente 1100 años antes de Cristo, entre 1100 años y 1000 años antes de Cristo, que es los elementos más estudiados que tenemos de esta comarca, ¿de acuerdo? Sobre todo el mundo celtibérico, un mundo prerromano, antes de que llegaran ellos. Hablábamos en el castro del celtibérico del Ceremeño 700 años antes de Cristo, pero podemos incluso retrotraernos bastante más, incluso 1000 años antes de Cristo, en las tumbas que nos hemos encontrado. Estamos hablando de unas culturas muy adaptadas a la tierra, al terreno, por poner un ejemplo, comparables a las que podían existir en época de nuestros abuelos o bisabuelos, aunque sea, fíjate la comparación, ¿no? En tanto en cuanto el aprovechamiento del terreno. Les daban así unos pequeños huertos, los animales domésticos, y también tenían manufacturas del barro, de los elementos textiles, y aquí, en esta comarca, fundamentalmente y principalmente la metalurgia. Tenemos que lucubrar un poco en cuanto a cómo era la vida de estas comunidades, porque, hombre, tenemos hechos concretos. Por ejemplo, un hecho muy llamativo es que se ha encontrado en una de las excavaciones, Marisa Cerdeño, la arqueóloga que digamos que de alguna manera ha estudiado bastante este tema, en el yacimiento del Ceremeño, encontró unas cuentas de ámbar, que posteriormente desde el museo hemos hecho un estudio comparativo y hemos visto que era ámbar del Báltico. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que de alguna manera esas cuentas del Báltico vinieron aquí en forma de collar. Ahora podemos lucubrar, pero bueno, ese es solamente el hecho, ¿no? Entonces es a lo que voy. ¿Qué es lo que podemos nosotros decir a ciencia cierta? Pues podemos especular con que la vida en aquella entonces sería una vida sobre el terreno, que de alguna manera serían los animales domésticos que tuvieran alrededor. Tenía que haber y habría comercio. ¿Qué podrían exportar? Podrían exportar pues muy probablemente la sal. La sal es un elemento muy abundante en esta comarca. Hay salinas que abastecen y han abastecido hasta hace poco tiempo. También elementos ferruginosos, metales porque eso sí que podemos decir que aquí la metalurgia estaba muy avanzada. Y por ejemplo, algo que estamos estudiando ahora y que estamos haciendo con en el Centro Superior de Estudios, es que las piedras de molino que había también podían de alguna manera haber sufrido un proceso de dispersión con intercambios y tal. Quiero decir que todo esto son conjeturas, estudios que se van haciendo y que poco a poco nos van abriendo un poco el abanico. Lo que sí que podemos es estudiar también los escritos de los historiadores romanos, que cuando vienen aquí se encuentran con un pueblo que hablan celta. Ellos habían tenido contacto naturalmente con el mundo celta, pero les llama la atención, no tienen escritura, escriben en la última etapa ya con el alfabeto íbero, pero que vivían en Iberia. Iberia ya sabes que viene de la palabra Ebro, y que de alguna manera era la parte por donde entró en esta zona todo el influjo romano. En estas salas que presentamos romano, realmente solamente presentamos una pequeña colección, una pequeña parte, porque creemos que el elemento romano es un elemento no cultura adaptativa, sino una cultura ya de importación. Es algo que homogeneiza y de alguna manera distorsiona esta cultura autóctona que tenemos. Lo que sí que tenemos muy interesante en esta sala es unas vitrinas con los objetos que se encontraron en el Prado de los Judíos en los yacimientos medievales, en donde coexistieron, no sabemos de qué manera, si hubo mayor o menor confrontación entre ellos, pero coexistieron las tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y los árabes, que eran los que de alguna manera detentaban el poder. Sí que podemos determinar, por lo que se ha encontrado, la riqueza de estas sinagogas, con lo cual podemos pensar que la comunidad judía en esta zona era muy importante y muy interesante. Tenía una importancia económica suficiente como para montar estas estructuras de grandes filigranas comparables con las mezquitas de Toledo, que realmente era un elemento caro de producir, con lo cual tenían que tener bastante riqueza. Y si los judíos tenían riqueza, naturalmente los dueños, digámoslo así, los señores también, y es de suponer que esto tuviera una suficiente no solo riqueza, sino también
importancia, y de hecho en el Cantar del Mío Cid se nombra y se nomina a Molina de Aragón cuando el Cid, en su destierro hacia Valencia, para conquistar Valencia, pasa por aquí. Quiero decir que era conocida Molina de Aragón en aquella fecha. Hemos pasado por varias salas de este museo y ahora nos encontramos en una dedicada a la fauna. ¿Por qué es importante la fauna, además de toda esta zona de la comarca de Molina? De acuerdo, mira, hemos estado hablando de la geología en general y hemos estado hablando de cómo la vida evoluciona de alguna manera acorde con esa geología, con ese medio ambiente, y al mismo tiempo cambia también ese medio ambiente, como está ocurriendo con los humanos, que estamos cambiando mucho el medio ambiente donde vivimos, desgraciadamente a veces de una forma negativa. Pero lo que pretendemos aquí es precisamente enseñar ese equilibrio que la naturaleza nos ofrece y también de alguna manera intentar explicar a los visitantes que el ser humano puede convivir perfectamente con esta naturaleza en la cual nos encontramos. Por eso presentamos en la parte de atrás un paisaje antropizado, es decir, un paisaje donde el ser humano está viviendo y está trabajando y al mismo tiempo puede perfectamente estar conviviendo con las especies que presentamos aquí al lado. Desafortunadamente es verdad que algunas de ellas han muerto por producto de la acción humana, sobre todo los cables eléctricos, atropellos en la carretera o las muertes naturales de los mismos animales, pero lo que pretendemos es hacer esa interacción, esa integración entre el ser humano, la naturaleza en la cual está conviviendo y los animales que en ellos conviven, y también naturalmente explicar cómo estos animales están adaptados al terreno y explicar mediante las diversas plantas que ese terreno soporta cómo estos animales pueden sobrevivir en ello. Es una forma de explicarles a los chicos, a los niños, a los mayores también, que un ecosistema sostenible, que un medio ambiente, digámoslo así, en su forma total, puede ser posible que se mantenga, aunque la actividad humana de alguna manera incida sobre ello. Sobre todo, respeto hacia el medio ambiente y sobre todo también que conozcan estas maravillas que son los animales y que de alguna manera están existiendo en la Tierra desde hace muchísimo más tiempo que nosotros. Tenemos que respetarlos y amarlos. Y es verdad, lo que no se conoce es muy difícil amar. Nos causa extrañeza, nos causa miedo, Por eso nuestra pretensión aquí en el museo es precisamente enseñarlos y que los niños, los mayores, todos aprendamos a amar esta naturaleza que nos rodea. Por eso lo que tenemos aquí primero son los grandes ungulados que tenemos en la comarca, como es el ciervo, es el corzo, es el gamo. Además son 3 especies cinegéticas que también es verdad que se cazan, pero sobre todo que se están reproduciendo muy abundantemente. Actualmente estamos teniendo también que se está reproduciendo con mucha suerte la cabra montesa, donde tenemos ya unos rebaños bastante importantes, y otros animales más pequeños como pueden ser el tejón, del cual tenemos aquí un animal precioso, que queremos hacerle además la mascota del museo porque es un animal muy simpático y que los niños le tienen mucho cariño. Y también tenemos otros ejemplares que ya son depredadores que van entrando de alguna manera conforme esta fauna cada vez es más abundante. Ya estamos hablando concretamente del lobo o especies que nos visitan simplemente de forma que durante los veranos, las primaveras los tenemos, como pueden ser las grullas o como pueden ser otros animales más que están más estables aquí, como pueden ser buitres, como pueden ser búhos o como pueden ser aves que digámoslo así, como la limoche, están simplemente durante el verano, pero que son una maravilla verlos surcar el aire, y además las grandes aves depredadoras, como pueden ser el búho o el águila real, que tenemos aquí presentes. Ojalá no tengamos que recoger muchas de ellas y que las personas que vengan aquí aprendan a respetarlos y amar esta naturaleza. Para sacar adelante este proyecto, el Museo de Molina coordina un equipo en el que se encuentran representadas las diferentes administraciones competentes de la comarca de Molina, como son el Grupo de Acción Local, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Parque Natural del Alto Tajo. Como asesor técnico se cuenta con los servicios del Instituto Geológico y Minero de España.
Para el éxito de esta candidatura es importante la implicación de la sociedad local. Para ello, el equipo de trabajo ha obtenido la colaboración de la mayoría de las asociaciones culturales de la comarca. También es destacable la obtención del apoyo de gran número de instituciones de ámbito nacional, como por ejemplo la Casa Real, la Agencia Española de Colaboración con la UNESCO, el Colegio Oficial de Geólogos y varias universidades. Desde Televisión Guadalajara creemos firmemente en este proyecto y de ahí nuestro interés por mostrarles cada uno de sus rincones en una serie de 10 capítulos que nos han llevado a recorrer más de 3.000 kilómetros para disfrutar al detalle de cada uno de sus rincones. Por todo ello es importante conocer todo lo que el Geoparque nos ofrece, las rutas que podemos realizar y cómo podemos ser parte de él, conociéndolo y sobre todo cuidándolo.